Y bueno, quiero hoy compartir con ustedes la tercera de tres enseñanzas acerca de la fe. La tercera de tres enseñanzas acerca de la fe. Y una de las cosas que quiero muy importantes es que no solamente usted entienda lo que significa la palabra fe. Quiero no solo que la entienda, sino quiero que la viva, quiero que la experimente, quiero que reciba el resultado de tener fe. Fe es un concepto que nosotros a veces no entendemos. Pensamos muchísimo en tener fe, pero siempre que vamos a la Escritura encontramos a personas que la palabra del Señor refleja como personas con fe, con mucha, con poca, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una forma, no un método, pero sí hay una forma en la que la fe se hace realidad. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. ¿Cuántos pueden decir yo creo? ¿Cuántos lo pueden decir más fuerte? ¿Cuántos creen? Escúcheme bien. Muchas veces nosotros decimos esa palabra, pero creer va un poco más allá. Dice la palabra del Señor en Marcos 9:23. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo, ¿qué? Todo le es posible. Amén. Todo. Ahora escuche bien lo que le voy a decir referente a esto. Este versículo se divide en dos partes. Al que cree, porque hay que creer, hay que tener fe, pero al que hace posible. Una cosa es creer y otra cosa es hacerlo posible. Escúcheme bien. Muchas veces nosotros pensamos que no debemos intervenir referente a la fe y que debemos dejar que Dios haga las cosas como Él las hace. Y sí, bien es cierto, Dios es poderoso y Dios tiene el control absolutamente de todo. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creemos? Pero hay una parte en la Escritura que el Señor nos ubica a nosotros y nos dice: yo hago una parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Para nosotros entender este proceso, tenemos que saber que los que debemos creer somos nosotros, porque el problema no radica en Dios. ¿Cuántos creen que Dios es totalmente poderoso? Yo lo creo. Yo creo que Dios es poderoso en todo el sentido de la palabra. Desde niños a nosotros en la escuela nos enseñaban acerca del concepto de Dios y nos decían: Dios es omnipotente, omnipresente, ¿y qué más? Omnisciente y omnisapiente. Todo lo sabe, todo está en todo lugar, tiene todo el poder, etcétera, etcétera. Y eso nos lo han dicho por cantidad de veces. El problema no es Dios, porque Él sigue siendo Dios. Dios es Dios en el principio, Dios es Dios en el presente y Dios va a seguir siendo Dios en el futuro. El tema es creer. Y creer no depende de Dios, creer depende de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y el Señor siempre nos enfrenta con ese creer de la siguiente manera. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Y cuando estamos aquí en Mateo 17, 20, estamos leyendo una historia, una de los momentos bien fuertes en la vida de Jesús. Y estamos hablando de un concepto que nosotros no sabemos a veces manejar, y es acerca del perdón. Y en el versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Está viviendo el Señor un momento donde un padre se acerca a Jesús y le dice: Jesús, tengo un problema, tengo un hijo enfermo, tengo mi hijo que está bastante delicado de salud, sufre un problema y es que la luna lo afecta y necesito que tú hagas un milagro. Y el Señor le dice a sus discípulos: vayan, oren por él. Y cuando los discípulos oran por él, no pasa nada, no sucede el milagro.
Entonces el Señor en el versículo 20 del capítulo 17 dice: por vuestra poca fe. Ellos le preguntaron: Señor, ¿por qué no sucedió nada cuando oramos por él? Y el Señor le responde: poca fe. Ustedes tienen un problema, no han crecido en su fe. Muchos de ustedes pueden decir: pastor, lo que pasa es que yo tengo poca fe. La fe es algo que debe desarrollarse. La fe no es algo que simplemente yo tenga como un plus y crea sencillamente. No, tenemos que creer hoy más, mañana tenemos que creer más de lo que creemos hoy. Y cada día nuestra fe debe crecer, nuestra fe debe avanzar. Debemos aprender a tener ese concepto de fe de una forma clara. Aprender a creer todos los días. Usted y yo tenemos que tener la confianza y la seguridad de que Dios tiene todo bajo control y que debemos aprender a confiar y a creer en Él todo el tiempo. Y el Señor le dice a sus discípulos: hay un problema, y es que ustedes creen poco. Pero mire, vamos un poco más adelante y vamos a encontrar en el mismo libro de Mateo capítulo 8 otra parte de la historia de Jesús. En el capítulo 8 versículo 23, estaban en el barco, el viento era contrario, había dificultades en el mar y ellos estaban bastante asustados. Y el Señor les dijo en el verso 26, Mateo 8, 26, dice: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Escúcheme bien, el Señor le dijo a sus discípulos una vez más, estando en una barca, en un momento de crisis, en un momento de dificultad, les dice: muchachos, tienen muy poca fe. Ahora, son dos historias completamente diferentes, en dos capítulos diferentes del libro de Mateo. Dos capítulos diferentes que nos enseñan lo mismo: discípulos sin fe. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Pero ¿cuántos discípulos pueden decir: yo tengo más fe, tengo un poquito más de fe? La fe debe ser algo que usted y yo debemos trabajar todos los días. La fe es algo que usted y yo debemos desarrollar todos los días, porque si a los discípulos que estuvieron con Jesús 24/7 les era difícil tener fe, ¿cómo será a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos decir: yo tengo la fe de uno de los discípulos, y el Señor está diciendo: no tienen nada de fe, a ustedes les falta fe? Y yo quiero que ustedes entiendan algo bien interesante, bien importante. La fe es necesaria para los hijos de Dios. Oiga, la Biblia dice que es necesario que tengas fe, porque a los que actúan en fe, Dios es galardonador de los que le creen y le buscan. Significa esto que cuando el Señor está ahí dispuesto para ti, Él está esperando que tú siempre acudas a tu fe y a tu confianza para que Dios haga lo que debe hacer en tu vida todos los días. La fe no es solamente de momentos de crisis como los discípulos. La fe no es solamente en los momentos de la discusión en la familia. La fe no es solamente en el momento en que están viviendo un momento de dificultad, una enfermedad, o en un hospital, o están pasando un accidente o algo como eso. La fe tiene que crecer todos los días. Y la fe nace desde un concepto bastante claro: confianza. Yo quiero que le diga ahí al que está a su lado: si quieres crecer en la fe, ten confianza. Amén. Ahí al que está a tu lado, dile: si quieres crecer en la fe, ten confianza. El primer paso es creer, pero el segundo es confiar. Si yo creo pero no confío, estoy mal. Hace muchos años atrás, un pastor amigo, muy amigo, un seminarista, estuvo conmigo en el seminario bíblico. Gran amigo, he estado predicando en su iglesia en un lugar que se llama La Primavera Bichada, en el Bichada. Usted sabe que por allá esos montes del llano, tremendo, ¿no? Fuerte por allá. Y un día el río Meta estaba caudaloso, lloviendo estaba, y el río estaba lleno y había bastante agua. Y un hermano llegó y dijo: hermano,
Entonces, ¿qué? Nos vamos para el pueblo, para Puerto Carreño. Era a 9, 8 horas en barco, en chalupa. Y él dijo, yo me voy, porque yo tengo fe de que Dios me va a llevar. Aunque el río esté alborotado, en mi lancha voy a llegar. Y todo el mundo, amén, hermano, amén. Hágale, mi hermano. Y les preguntó a todos, ¿y ustedes cuántos creen que yo voy a llegar a Puerto Carreño? Y ellos dijeron, amén. Entonces les dijo, súbanse a la barca. Y dijeron, no, hermano. Creían, pero no confiaban. Amén. Porque es fácil creer. Creer es un concepto. Él puede. Una cosa es Él puede y otra cosa es que yo lo hago también. Amén. Cuando vamos a enfrentar la lucha, cuando vamos a enfrentar el momento de prueba, no puedo dejarlo a los demás que ellos crean. Yo debo creer y yo debo hacer. Y dice la palabra del Señor aquí que ellos estaban durmiendo y el Señor tuvo que solucionar el problema, porque aunque eran los discípulos, aunque tenían a Jesús al lado, no confiaban plenamente en lo que Dios les había enseñado, en lo que Jesús les había enseñado. Quiero que me acompañen por favor a Lucas también, capítulo 17, y vamos al versículo 4 y 5. Dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. A mí me encanta este versículo porque el Señor está hablando de algo muy llamativo y se llama el perdón y la reconciliación. Aún para perdonar hay que tener fe. Amén. Aún para pedir perdón hay que tener fe. Hay que decir, Señor, yo espero que Él me perdone, yo espero que ella me perdone. Cuando hablamos de esto es porque la fe debe ser todo el tiempo práctica. Si yo debo tener fe para perdonar, es algo que podemos vivir en una experiencia diaria, en una experiencia continua. Y es algo que va a aumentar nuestra fe día tras día. Si yo tengo fe para pedir perdón a alguien y saber que esa persona de corazón me va a perdonar, es una experiencia diaria, es una experiencia continua que aumenta mi fe. Yo no puedo esperar un milagro sobrenatural y poderoso si no hacemos las cosas más pequeñas, como pedir perdón y como perdonar. Amén. ¿Sabe que el Señor es Dios de las 24 horas? Dios es Dios de cuando tú duermes y cuando tú te levantas. Dios es Dios del día y de la noche. Dios es el Dios absolutamente de todo. Y cuando hablamos del Dios que lo gobierna todo, aún en las cosas más pequeñas tenemos que aprender fe. Amén. Yo recuerdo a un hermano muy amigo, muy cercano, y él decía, ¿cómo no tener fe en Dios cuando yo veo a una hormiguita? Y la hormiguita es bien chiquitita y tiene no sé cuántas patitas. ¿Cuántas tiene? 6. A ver, usted tiene más fe que yo. Puede ver las patitas. Tiene 6 patitas, una cabecita, 2 ojitos, una colita. Es que en Santander las hormigas son más grandes. Usted sabe, aquí son pequeñitas, pero allá son inmensas. Usted ve una hormiga en Santander y sale corriendo. Y decía ese hermano, y una hormiga pequeña, y verla cómo camina, y verla cómo trabaja, y verla cómo hace todo lo que hace, y sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo me gusta ver a Dios en las cosas más pequeñas? Eso es aumentar la fe. ¿Alguna vez usted se ha detenido a mirar dentro de la cotidianidad de las cosas cómo Dios está presente? ¿Sabe que la Biblia dice que llueve para buenos y para malos? Pero ¿sabe que muchas veces llueve y hay algunos que se quejan y otros que agradecen?
¿Sabe que la palabra del Señor dice que Dios da el sol para buenos y para malos también? Pero a veces nos quejamos del sol. Amén. Y si no hay sol, también nos quejamos. En vez de ser agradecidos en todos los días, en todo momento, en todo lo que pasemos, aún en los momentos difíciles, porque cada momento difícil que tú pases te debe dejar una enseñanza, te debe dejar un regalo de fe. Porque la conclusión del problema, de la dificultad, siempre va a estar Dios presente. Amén. Alguien me decía en estos días, me decía: pastor, yo tenía una deuda tremenda, pero le tuve fe y rompí las tarjetas. Wow. Tuvo fe, decisión y acción. Y me dijo: pastor, y sin tarjetas ya pagué mis deudas. Si no es Dios ahí, entonces ¿qué es? Tenía tarjetas y no pudo pagarlas. Antes se endeudaba más. Y sin tarjetas pudo pagar las deudas. Dios tuvo que actuar en ese momento. ¿No fue así? Y si tú no te levantas al otro día y dices: Señor, gracias por haberme enseñado este acto de fe, entonces no habrá pasado nada en tu vida. Es sencillo. Todo lo que acontezca en tu vida es un regalo de fe para crecer. Mira lo que dice aquí, hablando del perdón. Si alguien viene y te falla 7 veces perdónalo, porque para eso hay que tener fe. Señor, aumentanos la fe. Yo quiero que usted diga: Señor, auméntame la fe. Solo el que tenga falta de fe puede decir: Señor, auméntame la fe. ¿Sabe qué pasa el que le pide paciencia a Dios? El Señor le manda problemas. ¿Para qué? ¿Para que se amargue? ¿Para qué? ¿Para que murmure? ¿Para qué? ¿Para que hable en contra de Dios? No, para que aprenda a tener paciencia. ¿Sabe que Dios quiere que usted sea gozoso? ¿Sabe que Dios quiere que usted sea feliz? Dígale a su cara ahí, dígale: yo soy feliz. Porque parece que su cara no lo ha entendido todavía. Sonría. Deje ver su alegría, su gozo. Pero solamente podemos estar en gozo cuando hemos pasado pruebas y sabemos que los que estamos viviendo ahorita, eso no es nada en comparación. Y ahora yo vivo feliz porque ya pasé a ese nivel. El nivel de gozo continuo. Amén. Y siempre que vengan pruebas, el final te va a traer gozo. Como dicen los casados, lo que más me gusta de pelear es la reconciliación. ¿No es así? Pero en el Cristo lo que más nos gusta del problema es el final, que nos trae gozo. Pero el gozo debe ser permanente. No puedes estar pasando por los mismos problemas y con la misma amargura. Si pasaste un problema es porque ya Dios te enseñó que lo puedes pasar mañana. Así que alégrate y gózate, porque ya tienes la experiencia de fe. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 15. Y me gusta este. Y vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 28. Y dice la palabra así: saliendo Jesús de allí, verso 21 al 28 dice: saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, ¿qué? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Cómo me gusta este versículo? Porque
Lo que el Señor dice ahí puede ser fuerte. Y el Señor está diciendo: hey, no me molestes porque yo tengo una tarea que hacer, tengo un compromiso y son la casa de Israel y no me puedo, ¿cómo se llama? No me puedo desubicar, desenfocar de la tarea que tengo y lo que tengo es la casa de Israel. Pero ella le insistía y le insistía y él le respondía: no es bueno. Y ella decía: Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso significa: Señor, yo no necesito que tú vengas y pongas tu mano sobre mí. Simplemente dame una cosa muy pequeña de confianza y obtendré mi milagro. Y el Señor se voltea y dice: wow, qué mujer tan tremenda, qué fe tiene esta mujer. Ahora yo quiero que usted vea algo bien particular. ¿Era una mujer de dónde? Dice que era de Tiro y de Sidón, era cananea. No tenía un contacto con la fe. No sabía más o menos lo que significaba el vínculo con el concepto religioso de fe judío. Pero lo que sí sabía era que ese que iba ahí hacía milagros. Y empezó a caminar del que hacía los milagros. Y empezó a caminar detrás de él y a fastidiarlo y a empezar a presionarlo. Y: Señor, hazme el milagro, necesito un milagro, necesito que tú obres. Esta mujer tenía más fe que cualquiera, porque aunque no conocía el concepto religioso, conocía que necesitaba el milagro que él podía darle. Y le insistió de una, de otra y de otra manera. Y dice la palabra del Señor que en 2 ocasiones quisieron hacerla a un lado. Señor, despídela, despídela. Despídala porque nos incomoda. A los discípulos les incomoda, pero a Jesús no le incomodaba. Él no quería era desubicarse de su labor, desenfocarse. Y dice la palabra que fue tanta su insistencia, fue tantas sus palabras, que el Señor le dijo: bueno, tu fe me impacta. Tú eres una mujer de grande fe, mucha fe, grande y mucha fe. Ahora quiero decirte lo siguiente. Dice la palabra que ella se humilló, ella se postró y le dijo, versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Eso que hizo ella después de haberla rechazado 2 veces se llama humildad. Humildad. Hay un verso en la Biblia que refiere a algo muy bonito referente a esto. Dice la palabra: el Señor al altivo lo mira de lejos. El problema del altivo es que siempre está mirando por encima del hombro, ¿cierto? Y la Biblia dice que el Señor está en contra de aquel que tiene una mirada y un corazón altivo, que se cree más que los demás, que cree que el Señor es su esclavo, que cree que Dios tiene que hacer su voluntad y él no hacer la voluntad del Señor, que cree que es el que tiene la última palabra. Mire, no hay cosa más orgullosa y vanidosa que alguien que le ponga caminos a Dios o a Jesús. ¿Qué significa esto? Muchas veces Dios hace milagros en tu vida, pero tú estás diciendo: Señor, pero si lo hubieras hecho de esta manera. Pero ¿por qué lo hiciste así? Yo no lo quería así, lo quería asá. Entonces no entendemos cómo Dios mueve el mundo, no entendemos cómo Dios se manifiesta en toda su creación, porque no es como yo quiera, es como Dios lo hace y es perfecto. Y a veces cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, tenemos una satisfacción momentánea, pero una tristeza eterna. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. La palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es buena. Dígalo: buena. 3 cosas: buena, agradable y perfecta. Mi pregunta es: ¿para quién es buena, agradable y perfecta? Para Dios. Porque si fuera para ti, hay cosas que a ti no te agradan. Tú siempre estás juzgando a Dios y diciendo: no era así como yo quería.
Yo quería de otra manera. Y le cuento algo bien triste. Mi madre, en paz descanse, hace octubre de hace 2 años, ella falleció. Ella tuvo un primer marido. Y el primer marido de mi madre era loco. Loco. Es amigo mío de por sí. Yo soy amigo de los locos. Aquí hay hartos locos, ¿no? Y yo soy amigo de los locos. Y resulta que él se llama Rodo. Y es bien loco. Y resulta que mamá siempre decía: ay, Dios mío, este hombre. Mamá conoció a papá, a mi padre. Y mamá me tuvo a mí. Y llegué a esta tierra para hacer mejor esta tierra. No, mentira, llegué aquí por voluntad de Dios. Con el tiempo mi mamá se enamoró perdidamente de mi padre, pero existía un loco en el camino. Entonces mi mamá oraba y decía: Señor, llévate a Rodo. Señor, o te lo llevas o te lo envío. Y sabe que la oración de mi mamá no fue respondida como ella quería. El que murió fue mi papá. Luego hace 2 años murió mi mamá y Rodo todavía vive. ¿Qué tal yo amargado con Dios porque Dios hace las cosas como Él quiere y no como yo las planeo? Porque somos buenos para hacer planes. Porque somos buenos para decirle a Dios: Dios, no lo hagas como tú quieras, hazlo como a mí me beneficia. Hazlo como yo quiero, Señor. Hay jóvenes que no tienen novia y están orando por la sierva y dicen: Señor, haz tu voluntad, pero que ojalá sea fulanita. Y le ponen caminos a Dios. Y si hay algo que Dios no hace, es hacer tu voluntad. Él hace su voluntad, que es buena, perfecta para Él. ¿Lo entiendes? ¿Sabe que la voluntad de Dios ya está escrita en la Biblia, verdad? Esas niñas jovencitas que están en la iglesia y se enamoran de los filisteos del mundo. Y le pregunto yo: ven, mamita, ¿y tú por qué estás ahí detrás de ese muchacho, un hijo del diablo? Y dice: pastor, pero es que todos los feos en la iglesia. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios, pero todos están en vida extraordinaria. No, aquí son feos, pero tienen la gracia de Dios. Son feos con gracia. ¿Cuántos decimos amén? ¿De qué sirve tener pinta y ser desgraciado? La fe no actúa a tu manera, actúa a la manera de Dios. No es como tú plantees la idea, es como Dios quiere hacerlo y como a Dios le place hacerlo. Amén. Mira esto. Quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 46, verso 7. Y vas a ver cómo actúa la fe. Dice en el Salmo 46, 7, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué el Señor se identifica como el Dios de Jacob? ¿Sabe quién era Jacob? Era un hombre como tú y como yo, un hombre sufriente. Jacob nació y fue rechazado y lo odiaba hasta su propio hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Que fue hermano de Esaú. Esaú y Jacob. Y Esaú era el lindo, el papi, el churro. Y Jacob era el delicado, el que no hacía nada, el que la mamá lo consentía y que no sé qué, y era bien consentido. Y ellos tenían un rechazo ahí natural, porque el uno era fuerte y el otro era débil. Y siempre el fuerte molesta al débil. Pero Dios estaba con el débil. Dios estaba con aquel con el que no daban mucho, no daban un peso. Jacob era el que sufría y el Señor siempre se pone del lado del que sufre. ¿Sabe eso? La Biblia dice que cuando tú veas a tu hermano que no
que no prospera, no te burles de él. Porque si tú te burlas de él o si tú emites un concepto de él, dice la palabra, se pondrá en contra tuya y a favor de él. Así es el Dios que seguimos, siempre va a ir a favor del débil. Amén. Por eso dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y el Señor siempre cuidó a Jacob. El Señor tuvo tratos con Jacob. A Jacob fue el que le cambió el nombre y le puso Israel. A Esaú no le cambió el nombre. Esaú siguió llamándose Esaú. Pero el Señor, el trato de Dios fue con este hombre que sufría, con este hombre que fue rechazado, con el que necesitaba protección. Y el Señor siempre protegió a Jacob. Por eso se presenta, dice, Él es nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque Él es el que protege. Ahora, ¿con qué protege? Versículo 7, parte A, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ahora, si a ti te protege alguien, que sea Jehová de los ejércitos o Adonai Shabaot. ¿Qué significa Adonai Shabaot? Significa el Señor dueño del ejército. Y me encanta, porque cuando la palabra del Señor habla de ejércitos, habla de todos. ¿Sabe que el Señor dice que ustedes son el ejército de Dios? El Señor dice que ustedes forman parte de su ejército. O sea, que en cierta manera Dios tiene a ustedes como un ejército para cuidar a alguien que está débil. Pero también dice la palabra que el Señor tiene los ejércitos de las estrellas del cielo. El cielo le pertenece. Y la Biblia dice, la tierra, lo que está debajo de la tierra y lo que está sobre la tierra, lo gobierna el Señor. Todo es de Él. Habla de los ejércitos de los cielos, habla del pueblo como ejército, habla de los ejércitos de la tierra. Y hay un versículo que me llama la atención referente al ejército y dice, Dios es el que hace la batalla y el que la culmina. Porque Él maneja los ejércitos. Todo lo que está a tu alrededor pelea o en tu contra o a tu favor. Si estás con el Señor, tienes un ejército, todos los ejércitos a tu favor. Entonces deja que Dios actúe como Él sabe hacerlo. Porque si hay algo bueno en un ejército es que tiene inteligencia. Y dice la palabra que Él es Jehová Adonai Shabaot, el Señor de los. Significa que Él tiene todas las inteligencias. Y sabe cómo obrar, y sabe cómo pelear, y sabe cómo ganar. Amén. Porque hasta el día de hoy nuestro Señor no ha perdido ninguna batalla. Es más, si tú crees en Él, tú te convertirás en alguien que no perderás batallas. ¿Lo crees? ¿Sabes quién fue el que dijo? Esta palabra Jehová Shabaot no aparece en el Pentateuco. No aparece en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La primera vez que aparece en el libro de Samuel, cuando Ana le está orando al Señor por un milagro. Y Ana en su oración clama al Señor en este mismo concepto y dice, tú eres el Dios de los ejércitos. ¿Sabe lo que le está diciendo Ana al Señor a través de esa oración? Dice, Señor, tú que lo gobiernas todo, tú que tienes autoridad sobre todo, Señor, tú que sabes que toda la tierra en su plenitud hace las cosas como tú quieres. ¿Es imposible acaso que tú puedas darme un hijo si lo haces todo? Y dice la palabra del Señor que Dios le dio un hijo. Y no solamente le dio uno, le dio 6. La que no podía tener, tuvo muchos. Amén. Porque ese es Jehová de los ejércitos. Te da una victoria y te enseña a ser victorioso toda la vida. Segundo, Salmos 84:12. Aparece una vez más, pero en la primera parte, escúcheme bien, aparece el concepto religioso. Jehová de los ejércitos, el que ayuda a Jacob, el de la fe. Pero mira lo que dice en 84:12. Dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ahí entra otra posición.
confianza. No solamente debemos saber quién es Jehová de los ejércitos, tenemos que confiar en Él hoy. Porque el mismo que hizo el milagro en Jacob, el mismo que hizo el milagro en Ana, el mismo que ha hecho los milagros durante toda la historia bíblica, está hoy entre nosotros. Entonces debo aprender a confiar en Él. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros y los grandes hombres de Dios? Que era que el Señor le decía a David: David, ve a la batalla, yo estoy contigo. Él iba seguro porque sabía que iba a triunfar. Y ellos recibieron una palabra del Señor y decían: si tú peleas, yo los voy a entregar en tu mano. Y esa palabra llenaba de confianza al guerrero. Y el guerrero enfrentaba la batalla y traía la victoria. Porque una cosa es saber que Él es el de los ejércitos y otra cosa es involucrarse en el ejército de Dios. Y si Él me dice: ven, voy. Si Él me dice: sube, subo. Si Él me dice: calla, callo. Si Él me dice: espera, espero. Porque estoy en el ejército de Él. En estos días que estamos en nuestros servicios de miércoles, y hemos tenido unas enseñanzas bien lindas. Hemos aprendido qué es ser un verdadero adorador. Y un verdadero adorador no es simplemente venir al culto, es vivir la experiencia del Señor en el corazón. Es amarlo lo suficiente para sacrificar, para creer, para callar. Y sabe que Dios está esperando verdaderos adoradores. Pero un verdadero adorador no es el que se la pasa cantando, es aún el que en silencio sabe esperar. Amén. Porque para Dios tu fe es música y tu confianza es alabanza. Por eso dice la palabra del Señor: yo amo más la obediencia que los sacrificios, porque la obediencia es más alabanza que el mismo sacrificio. Amén. Y el Señor dice aquí, dice: yo confío en ti. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que confía en Dios. ¿Cuántos confiamos? ¿Sabe algo? De pronto su hijo no ha cambiado. Confía en Dios. Dios va a hacer que él cambie. No lo hagas tú. Cuando tú lo haces, por lo general fracasas. Y hay hijos que dicen: ay, es que mi mamá es tan cansona, se levanta todas las mañanas. Yo estoy a las 5 de la mañana cuando la veo ya, y me asusta. Yo me la veo, está asustándome ahí, orando por mí. Y un día yo estaba con la boca abierta durmiendo, y cuando me cayó un chorro de aceite, me va a ahogar, mamá. No, lo estoy ungiendo, mi hijo, con aceite. Y eso cansa. Si él no quiere, hermano, no se preocupe. A Dios no se le va a escapar. Cuando él se vaya para allá, allá va a estar el Espíritu Santo cacheteándolo. Y la Biblia dice, aún dice la palabra, que si ellos no quieren venir, el Señor los forzará, los arrastrará, pero aquí los traerá. El que hace la labor es Él. Pastor, mi esposo, yo lo invito y lo invito y lo invito a que venga y no quiere venir. Tranquila, déjelo en la mano del Señor. Tú con tu cantaleta no vas a hacer milagros, pero Dios sí tiene una mano fuerte, y de la mano de Él no se escapa nadie. Digan amén. Si usted tiene un esposo así terrible, no se preocupe. Usted siga orando, usted siga buscando de Dios. Lo que hace mi Dios es traerlo a la presencia de Dios. Y cuando Él se convierta, va a ser más cristiano que tú. Así que prepárate. Prepárate. Amén. Ah, pastor, pero es que mi esposa es la que no cambia. Ella no cambia, yo quiero que ella cambie. Pastor, Señor, te la entrego, cámbiamela por 2 de 15. No funciona así. El Señor te va a dar la misma, pero transformada, cambiada, con un corazón sensible. Amén.
y te va a direccionar. Oye bien, y por último, la fe humilde. Salmo 29 dice: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Escúcheme bien, esta expresión, salva Jehová, es una expresión humilde y de confianza. Significa: yo no tengo cómo hacerlo, yo no tengo las respuestas, yo no puedo hacer milagros, yo dependo de ti 100%. Salva Jehová. ¿Cuántos pueden decir eso? Salva Jehová. Pero mire a quién recurre: que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Cuando el Señor hace, cuando está en esta palabra, este versículo, y el Señor dice: salva Jehová, que el rey nos oiga el día que le invoquemos, está ubicándose Dios en un estatus bastante alto. Y tú tienes que ubicarte en tu estatus. Tú eres hijo. Tú puedes llegar dice la palabra, con tranquilidad a la presencia del Señor y puedes decir: aquí estoy. Pero tienes que mantener humildad. Amén. Porque la humildad, escúchame bien, es lo que hace el milagro. Esta mujer, cuando le clamó al Señor por su hija, dice la palabra, y se postró y le pidió y le dijo: socórreme. Y dice la palabra: wow, qué fe. La fe pasa del simplemente el hecho de creer a la parte de confiar, y entra al momento en que yo tengo que ubicarme en mi lugar y ser humilde para pedir, para poder ser humilde para recibir. Porque la humildad atrae la misericordia de Dios. El orgullo rechaza la misericordia de Dios. Y cuando la misericordia de Dios viene, es porque hay un corazón sensible, humilde, sencillo delante del rey. Y no estamos hablando de cualquier rey. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos. Y no estamos hablando de cualquier Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de que maneja a todos los ejércitos. Todo está en sus manos. Tierra, cielo y debajo de la tierra. Todo le pertenece. Solo tenemos que decir: salva Jehová. Escúchanos, oh rey, cuando a ti clamemos. Y eso hace que el cielo se mueva a tu favor. Y hoy quiero que el cielo se mueva a tu favor. Hoy quiero que el cielo se mueva de una manera diferente, de una manera única y especial. Quiero que se coloquen en pie, por favor. Y quiero preguntar en esta mañana: si tú crees. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos confían? Es normal que algunos crean más que confían. Ahora, ¿cuántos tienen la humildad necesaria para recibir el milagro? Quiero que sepas tres cosas. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Qué bueno que creas. Pero vamos un paso más allá. Dichoso el hombre que confía en Dios. Confía. Y confía es: involúcrate. Créele, métete en el ejército de Dios. Y por último, pero no menos importante, es más importante en lo humano: sé humilde. Reconoce la grandeza de Dios y reconoce la pequeñez tuya. Porque cuando tú ves a Dios grande y poderoso y te ves humilde, sencillo, pequeño, tu milagro va a venir. Porque es un milagro pequeño. Porque Dios es un Dios grande que se complace en obrar en tu vida. El Señor quiere obrar un milagro en tu vida hoy. Y yo quiero que ahí donde tú estás,
tengas una actitud humilde. Ahí donde tú estás, tengas una actitud humilde. ¿Cuál es la actitud humilde? Señor, tú eres grande y yo soy pequeño. Señor, tú eres poderoso y yo no puedo hacer nada, pero tú tienes el poder para hacerlo. Así que te pido que hoy cierres tus ojos, y quiero que con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, vayas a tu corazón y saques tu fe, tu creer, pero también desempolves tu confianza y empieza a confiar. Y aparte de tener fe, aparte de tener confianza, ten humildad y reconoce lo pequeño, lo básico que tú eres. Y desde ese punto de vista, desde ese pequeño, sencillo, humilde lugar de la humildad, le vas a pedir al grande, poderoso, sobrenatural, Rey de reyes, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Jehová Shabaoth, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shammah, y todos aquellos nombres del Señor. Le vas a pedir en su grandeza un milagro pequeño, porque vas a reconocer que no es nada en comparación a su grandeza. Y hoy le vas a decir: Señor, quiero un milagro. Y todo el que necesite un milagro, levante sus manos al Señor hoy. Todo el que necesite un milagro de sanidad, un milagro familiar, un milagro económico, un milagro en cualquiera de sus facetas, levante sus manos al cielo en este momento. Y le va a decir al Señor, Señor, yo sé que tú eres el más grande, el más poderoso, el más sobrenatural. Y yo sé que mi problema no es grande. Eres más grande tú que mi problema. Y yo te pido que obres un milagro. Señor, obra un milagro. Yo reconozco que no soy nadie importante. Yo reconozco que no soy el importante aquí. No se trata de mí, se trata de ti. El que lo hace, el que transforma corazones, el que cambia vidas, el que hace misericordia, el que envía sanidad, el que responde a mis peticiones. Ese eres tú. Levanta tus manos con fe, creyendo y confiando y humildemente de corazón. Levanta tus manos, levántalas bien alto. Señor, aquí estoy, identifícame, mírame. Sé que estás sentado en tu trono desde tu grande cielo. Y hoy, Señor, necesito hacerme notar delante de ti, porque sé que soy tan pequeño, sé que soy tan sencillo, tan humilde, tan básico. Y tú eres tan grande y tan maravilloso, que no puedo llegar a ti de otra manera, sino a través de mi oración humilde y sencilla. Y díselo al Señor. Aleluya. Y el Señor va a obrar en tu vida hoy. Oh, empieza a orar al Señor. Empieza a clamar al Señor. Empieza a pedir tu milagro. Hoy el Señor abre las puertas a este humilde grupo de hombres y mujeres, a este pequeño remanente, a esta casa de oración que se ha mantenido firme en medio de las dificultades y las luchas. Y dile al Señor ahí en tu corazón, dile: Señor, aquí estoy, mírame, me llamo, y dile tu nombre y dile tu necesidad y dile: Señor, quiero ver tu mano obrando en mi vida. Y le voy a pedir a mi equipo, por favor, ya es hora. Vamos a orar ahí, cada quien en su silla va a orar por su hermano. Si hay alguien a su lado, ore por la persona que vea con necesidad ahí a su lado, ponga sus manos, pierda el miedo. Mayra Luis, por favor.
Muévase líder. Y vamos a orar unos por los otros. Y vamos a clamar con sencillez de corazón. Y vamos a pedir ese milagro. Vamos a pedir ese milagro sobrenatural. No por lo grande de la dificultad, sino por lo grande que es nuestro Señor. Por lo grande que es nuestro Dios. Porque Él lo puede hacer. Porque la humildad es lo que atrae la misericordia. Rabacandro maquia soja. Oh, reverebe que en maquia se. Aleluya. Aleluya. Vamos. Y vamos a orar los unos por los otros. Ora por la persona que está a tu lado. Ora por el hombre, por la mujer, por el joven, por el adolescente que está necesitando la intervención divina. Hoy es un día de cosas sobrenaturales, voluntarios. Ayúdame a orar, por favor. Aleluya. Aleluya. Si tú quieres, ponte hoy de rodillas ante el Señor y dile: Señor, aquí estoy, entregando mi humanidad. Y recibe tu milagro. Aleluya. Recibe tu milagro. Aleluya. Recibe tu milagro. Levanta tus manos, créele al Señor. Dios va a hacer la obra en este momento. Aleluya. Aleluya. Muévanse. Vamos a orar por cada persona. Señor, haz la obra. Mira, Padre, envía tu virtud sanadora, tu Rafa, sobre cada uno de ellos. Mira los enfermos que hay aquí, Señor. Envía tu mano sanadora. Envía tu virtud sanadora. Sana toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello, Señor, que ata la vida de tus hijos o de tus hijas. Haz un milagro poderoso, un milagro sobrenatural. Toca, Señor, aquel que de humilde corazón viene a ti, Señor. Aquel que con un humilde corazón se acerca a ti. Aleluya. Aquel que con humildad de corazón se acerca a ti. Señor, abre las puertas de los cielos a aquel que necesita puertas y ventanas de bendición abiertas. Tú sabes nuestra incapacidad económica, pero también tú sabes, Señor, el milagro sobrenatural que tú sabes hacer. Aleluya. Padre, obra en los problemas emocionales. Obra en aquel hombre, aquella mujer que necesita una intervención divina en su hogar, con su familia, por su esposa, por sus hijos, por su esposo. Obra de una forma sobrenatural. Aleluya. Espíritu Santo, llega sobre cada vida. Llega sobre cada vida. Aleluya. Levanta tus manos, cree solamente, confía, sé humilde. Si los muros no cayeron hoy, sé que pronto los derribarás. Sigo creyendo que algo mejor vendrá. Aleluya, aleluya. Si los carros que envió el faraón, peleando por mí, sigo creyendo que tú cumplirás. Aleluya. Los muros, obra, Señor. Los muros
tú cumplirás. Sigo creyendo que tú cumplirás. Sigo creyendo que tú cumplirás. Yo quiero que ores por la persona que está a tu lado. Hoy vamos a trabajar en la unidad del Espíritu. De pronto tú no lo conoces, solo pon tu mano sobre su hombro. Porque muchas veces no tengo la fe suficiente, pero podemos decir: Señor, auméntame mi fe, y alguien con fe va a colocar su mano sobre ti. Y yo quiero que le des libertad al Espíritu Santo. Yo quiero que le des libertad al Espíritu, porque Él va a estar ahí tocando y haciendo la obra sobrenatural en tu vida. Abre tu corazón y dale libertad. Abre tu corazón y dale libertad. Pon la mano sobre el hombro de la persona que está a tu lado y ora por ella. Ora por esa persona con fe. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y quiero pedirte que levantes tu voz, que no te quedes callado. Este no es el momento de estar expectante mirando quién ora, quién no ora o quién pone sus manos sobre mí. Este es el momento de saber que el Señor está aquí y Él viene a traerte tu milagro. Y Él viene a traerte tu milagro. Por lo que has orado, por lo que has pedido, los cielos se abren en este mismo momento. Los cielos se abren a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Aleluya. Hoy es el día. Aleluya. 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 Y yo quiero que tú, aparte de esa oración, quiero que tomen las manos de la persona que está a su lado ahí. Tómense de las manos ahí, se van tomando y levantando las manos el uno del otro. Levanta las manos del otro, levántalo. Toma las manos y levanta las manos el uno del otro. Y a través de nuestra oración, nunca más vas a ser derrotado. Hoy tu batalla la está peleando el Señor. Tú mantén tus manos en alto. Mantente guerrero, expectante, victorioso. La palabra del Señor nos enseña que caminaremos y andaremos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Siempre con las manos en alto, siempre creyendo, siempre confiando. Hoy aquí con las manos tomadas el uno con el otro, somos una familia, somos una iglesia, orando los unos por los otros. Y hoy es la fe de todos. Hoy es la confianza de todos. Hoy es la humildad de todos. Señor, obra a favor de mi hermano, intercede por tu hermano. Ahí con tus manos, fortalécelo. Levanta sus manos y dile: Señor, fortalece a mi hermano, haz el milagro en mi hermano, en la familia de mi hermano. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú tienes el poder para hacerlo, porque tú eres el grande aquí entre nosotros.
Somos nosotros los pequeños, pero tú eres el grande, el soberano, el poderoso gigante. Tú eres el poderoso de Israel. Tú eres Adonai Sabaoth, Dios de los ejércitos. Y ese ejército al que pertenecemos nos da confianza. Mi hermano, confío en la oración de mi hermano, confío en mi Dios, confío en que tú vas a hacer el milagro, Señor. Obra el milagro, Señor. Créelo solamente. Di conmigo, yo creo en mi milagro, dilo. Yo creo en mi milagro. Confío en ti, confío en ti. Tú vas a hacer los milagros, tú vas a hacer la obra. Y soy humilde para recibirlo de tan grande y poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey de Reyes. Iglesia, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros en esta primera Mega Church de Comunidad VX. Qué momento tan especial hemos vivido con la palabra, con la administración del pastor Juan Carlos Caro. Sabemos que Dios tocó a muchos corazones y hoy Dios habló también a sus almas, a sus familias. Oramos para que esta palabra dé fruto en todo lo que Dios quiera hacer. Y bueno, de manera especial, hoy estamos acá en Juniors porque los niños también vieron un momento, una fiesta, una gran fiesta chiquita con pequeñas y grandes aventuras. Pero quiero invitar a dos personas de nuestra iglesia que ya están bajando. Vamos a ver Mayra y Mauricio para saber ustedes hoy qué se llevan de lo que Dios hoy habló a través del pastor Juan Carlos Caro a sus vidas, a sus casas. Sí, mira, estuvo espectacular la palabra, realmente nos tocó el corazón. Hoy hablamos sobre los pasos de la fe, la confianza y la humildad. Realmente aquí pudimos aprender y yo me llevo realmente lo que es tener fe, que para poder tener fe también hay que tener confianza en Dios y a través de recibir ese milagro poder tener la humildad. Exacto, y Mayra, tú que recibiste, que compartes también con tus amigos, familiares de esta palabra. Claro que sí, bueno, como decía Mauricio, súper importante el tema de la humildad. Dios está preparando cosas increíbles para nosotros, pero es importante tener un corazón humilde y estar dispuestos a recibir esas bendiciones de parte de Dios. Exacto, así que ya sabe, comparte este mensaje, somos su casa, un lugar a pertenecer y hoy los dejamos con un gran testimonio de otra hermana de la iglesia, Gloria, para que usted pueda decir, uy, Dios hace milagros. Ya saben, somos Comunidad VX, nos vemos en otra próxima transmisión, los queremos familia.